Hola, buenos días a todos y todas. Soy Gerardo Flórez, vuestro editor ejecutivo de la revista Adicciones, y estoy hoy aquí para comentaros nuestro primer artículo del mes de junio. Se trata de un original publicado en el año 2021 en el volumen 33, número 3. Por supuesto, podéis ir a nuestra página web y consultar más a fondo el artículo si es de vuestro interés. En este caso se trata de un trabajo realizado por colegas de Barcelona y Andalucía, y el título es El trastorno por uso de cocaína y depresión cuando el diagnóstico clínico no es suficiente. Por lo tanto, de nuevo se trata de un tipo de artículo en una línea que hemos comentado en otras ocasiones, donde el objetivo es intentar diferenciar entre aquellos cuadros psiquiátricos, trastornos mentales primarios, versus aquellos que son inducidos, es decir, cuadros psiquiátricos que se produjeron en el contexto del consumo o adicción a una sustancia, cuáles son los que hubieran aparecido sin el consumo de la sustancia y son, por lo tanto, primarios, versus aquellos que aparecen solo cuando hay consumo de la sustancia y, por lo tanto, serían inducidos. En este caso, se trata de un trabajo en la línea de trastorno de consumo de cocaína, y el trastorno mental sería la depresión. Se trata de un estudio con 160 pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de cocaína, realizado en Barcelona y Andalucía, donde la mayor parte de los pacientes, un 64,4%, son ambulatorios, versus un 35,6% que provienen de comunidades terapéuticas. La cocaína como sustancia principal, como veremos hay también consumo de otras sustancias, y la herramienta diagnóstica utilizada es la entrevista PRISM, PRISM, para diagnósticos DSM, en este caso la versión del DSM-4TR. Bueno, en la tabla 1 podéis ver las características basales sociodemográficas, comparando con el total, pero también comparando a aquellos pacientes que tienen un trastorno depresivo mayor. Importante recalcar este dato primario, que como veis son un 38,7%, versus aquellos que, según la herramienta diagnóstica, pues se trata de un trastorno depresivo mayor inducido por la cocaína, que serían un 61,3%. Como veis, no hay diferencias significativas para las variables sociodemográficas que aquí tenéis registradas, y eso es bueno porque indica que no hay factores de confusión en ese sentido a la hora de comparar ambos grupos. Con respecto a otras variables clínicas, ya un poco más destinadas a intentar distinguir, un cuadro del otro para ver cómo se haría, o intentar valorar cómo se realizaría este diagnóstico diferencial en un contexto clínico, pues podemos ver que tanto la edad de inicio de la depresión, como el número de episodios depresivos, como la duración del trastorno del consumo de cocaína, pues no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Y si vemos que la edad de inicio del trastorno por uso de cocaína pues es más precoz en los pacientes que tienen un cuadro depresivo mayor inducido por la cocaína. En cuanto al consumo de otras sustancias, como veis, es algo frecuente en ambos grupos, pero no hay diferencias significativas, lo cual también es un dato importante a la hora de hacer la comparación. Y en la tabla 2 tenéis un resumen de la comparación, en este caso, de síntomas diagnósticos, de los síntomas o de los ítems en los criterios diagnósticos de trastorno depresivo mayor, para ver si hay algún criterio clínico que permitiera distinguir o diferenciarse de forma significativa los cuadros primarios versus los inducidos. En este caso, como veis, no hay diferencias significativas, excepto para la pérdida o ganancia significativa de peso, que tiene que ver, que como veis, pues es más frecuente en el trastorno depresivo mayor primario, no en el inducido. Bueno, como os decía, estos son estudios importantes. Sabemos que el consumo de cocaína y sobre todo el consumo crónico va a producir alteraciones en los sistemas de neurotransmisión que están relacionados pues con los tratamientos antidepresivos, y es lógico, tiene sentido pensar que este consumo crónico y estas alteraciones en la neurotransmisión pues podrían dar lugar a un cuadro depresivo que fuera distinto, o que permitiese a través de variables clínicas pues distinguir los cuadros primarios de los inducidos. Sin embargo, la conclusión del estudio es que no es así.
estas variables, edad de inicio en el uso de cocaína y cambio de peso, pues no son suficientes, no tienen suficiente peso clínico para poder individualizar cada tipo de depresión. Algo que está muy en la línea de otros estudios previos que ya hemos comentado en el canal, en el cual nos indican que la distinción distinguir clínicamente entre cuadros inducidos o primarios, en relación con las adicciones, pues es muy complicado, las bases genéticas son comunes, la clínica es muy similar y muchas veces es la evolución lo que nos va a decir qué tipo de cuadro era, teniendo en cuenta que esta evolución también viene muy marcada, muy determinada por si el paciente consigue la abstinencia, con respecto a las sustancias o no. Por lo tanto, podemos decir que el estudio va en la misma línea que otros trabajos y que no hay variables clínicas suficientes para distinguir entre ambos cuadros. Bueno, muchas gracias a todos y todas por vuestro tiempo y me despido, obviamente, no sin olvidar agradecer la colaboración que Janssen Pharmaceutical nos presta para la elaboración de estos vídeos. Buenos días de nuevo a todas y a todos.